Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Entre los derechos humanos, el derecho más importante desde la Declaración de los Derechos del Hombre y la Declaración de Independencia Americana ha sido la libertad de conciencia. Un tema muy importante porque precisamente lo que se estaba tratando de consagrar ahí era el respeto a la pluralidad, a la diversidad religiosa, a la diversidad de pensamiento. Y la libertad de conciencia se convirtió sin duda en la matriz de la formación de la opinión pública moderna, que es un tema clave para entender la democracia moderna. Sin la opinión pública quizá no tendríamos las democracias buenas o malas, pero no tendríamos una democracia como las que tenemos. Eso es muy importante, la libertad de conciencia y la formación de la opinión pública. Y por ello, lo que hoy pasa a los periodistas en nuestro país, la cantidad de periodistas que han sido asesinados, el riesgo que corren muchos de nuestros periodistas es un tema de primera importancia si queremos hablar de la democracia en México. Y para discutir este tema y platicar sobre esto, tenemos el gusto de tener aquí a Julio Hernández López, que es autor de la columna Astilleros en el periódico La Jornada y es director general de La Jornada San Luis, una de las franquicias de este diario. Tenemos a Roberto Roch, autor y director del proyecto La Silla Rota del periódico El Universal. Y tenemos a Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y siendo un tema que nos interesa a la universidad, como ustedes, ¿no? Además nosotros formamos periodistas, formamos comunicólogos, me gustaría empezar, ¿qué es lo que está pasando en estos años en nuestro país? Que se ha incrementado. Sobre todo, entiendo que la cifra de 90 para acá nos coloca en el tercer país que más periodistas han sido asesinados. O sea, hemos vivido quizá de la caída del viejo sistema político y el avance de nuestro nuevo régimen democrático, hemos vivido un proceso verdaderamente, pues hay que decirlo, espeluznante, ¿no? Sobre el asesinato y persecución de periodistas. Julio, por favor. Yo pienso que los problemas de los periodistas mexicanos provienen de la misma crisis del sistema político mexicano y que las continuas agresiones, asesinatos, amenazas contra periodistas forman parte del mismo esquema de una sociedad agraviada. Veo además que hay dos circunstancias que pueden ayudarnos a entender lo que pasa con el periodismo. Por un lado, cada vez son más los hechos profundos de descomposición del sistema político mexicano que requieren del análisis periodístico. Eso coloca al periodista en una franja de riesgo creciente, porque cada vez son más los hechos que requieren de análisis y de información periodística. Y por otro lado, relacionado con lo mismo, consecuencia uno de lo otro, está el hecho de que las autoridades de los últimos años, particularmente desde la administración de Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico, y marcadamente con la impericia política de Enrique Peña Nieto, ha hecho que no haya autoridades, leyes, instituciones, ni Estado que pueda proteger a la sociedad en general y menos a los periodistas. Sin duda, eso es un tema. Ana Cristina, por favor. Pues efectivamente, desde Artículo 19 vemos que si bien es cierto que el periodista se inserta en un sistema de violencia derivado de la grave crisis de violaciones a derechos humanos, de los altos niveles de corrupción, las agresiones contra la prensa se vuelven intencionales y forman parte de una política bien articulada de todos los niveles de gobierno, entre todas las instituciones que buscan restringir los flujos de información que llega a la sociedad. Nosotros desde Artículo 19 hemos venido alertando sobre el incremento constante de las agresiones contra la prensa, sobre el factor Estado de las agresiones contra la prensa, siendo que el Estado es la mayor amenaza contra la prensa, y de los altos niveles de impunidad a los que se enfrentan las agresiones contra la prensa, que son aún mayores de los niveles de impunidad de cualquier otro delito en el fuero común. Roberto, ¿tú crees que es un tema sistemático esto de reducir el espacio de la prensa, de la difusión de información, del análisis crítico, etcétera? ¿Es una estrategia sistemática? Creo que es un fenómeno que tiene varios vectores. Creo que hay que entender incluso las cifras.
Más de 120 periodistas desde el año 2000 para acá han sido asesinados. Hay otros 25 o 26, el más reciente muy en Michoacán, hace 3 semanas, que están desaparecidos. No se tiene ningún rastro de ellos y por supuesto existen muchos temores sobre la suerte que hayan corrido. Creo, como se le ha reportado muy bien en el artículo 19, que son ataques dirigidos, no son daños colaterales de la violencia como le puede pasar a cualquier otro profesional. Son asesinados por ser periodistas. No hay que perder de vista esto. Pero hay una tragedia en distintas etapas, las muertes mismas, la incapacidad del Estado para investigar, es decir, la impunidad que domina el tema, la autocensura que genera en los propios medios para no dar cobertura a los hechos de violencia y también a veces de corrupción política, la apatía que existe en general en la sociedad, en el gobierno y en los propios medios frente a este drama. Es un fenómeno muy complicado y ciertamente daría la impresión que particularmente el crimen, y a veces el crimen aliado con la política, buscan controlar los medios para, como dice Ana Cristina, reducir el flujo de información para la gente. Lo cual es muy grave porque, regresando al tema de la democracia, o sea, vivimos en sociedades complejas y si no hay referentes, y la opinión pública es fundamental para cualquier ciudadano, pues lo que estamos es destruyendo la propia posibilidad de que la ciudadanía pueda ejercer plenamente sus derechos. Además de que se nos restringe por otros lados el problema, hay una buena parte de la ciudadanía no puede ejercer sus derechos, pero este es el tema de la opinión. Y por eso hacía la pregunta, digamos, habría niveles en esto, ¿no? Pero si de entrada hay una voluntad, digamos, un interés de parte de los gobiernos locales y federales de restringir la información, pues de entrada estamos en una situación muy grave, ¿no? Aunque no sean los que directamente o en primera instancia estén tratando de callar a un periodista matándolo o desapareciéndolo. Pero es un tema muy grave, digamos. ¿Cómo lo ves, Julio? Sí, bueno, en general el ejercicio periodístico históricamente ha tenido mucha relación con el poder, de tal manera que durante décadas el grito en muchas manifestaciones populares ha sido contra la prensa vendida. Podríamos decir que hay una franja de comunicadores, de periodistas, columnistas, directivos, que no están en esa franja de peligro porque su ubicación es absolutamente favorable a los intereses del sistema. Lo preocupante y lo que ha ido generando mucha inquietud es porque los ataques se han ido centrando justamente en la franja más crítica de ese periodismo. Cuando asesinaron a Regina Martínez en Veracruz, un ejemplo concreto de una periodista incorruptible, crítica, consecuente, congruente, todo el mundo se dio cuenta de que las cosas iban cambiando. Ahora que han asesinado a Miroslava Bridge en Chihuahua y a Javier Valdés en Culiacán, es evidente que se centra ese ataque en comunicadores con prestigio, con resonancia social, con una postura ética incontrovertible. Por otro lado, es cierto también que el mundo de corrupción en el que vivimos toca a las esferas mayores de quienes más contacto tienen con el poder público, pero también hay una franja de compañeros que, por desgracia, por los bajos salarios laborales, por muchas circunstancias oscuras que se dan en municipios y en estados, son tocados también por el propio crimen organizado, por intereses oscuros que en esas relaciones controvertidas a veces llevan a venganzas y a problemas internos. Pero aquí a mí me parece que lo fundamental es lo preocupante que es hoy que a lo que se esté atacando sea la franja del periodismo más crítico. Eso habla de una intencionalidad política del propio sistema. ¿Hay alguna estudio que nos diga más o menos este es el sector, el perfil de los periodistas que han sido asesinados? Sí, efectivamente. En Libertades en Resistencia, el último informe de artículo 19 del 2016, nosotros documentábamos 426 agresiones, en el que el principal, obviamente las agresiones físicas se centran en aquellos
reporteros, fotoreporteros de los estados de la República y las agresiones más sofisticadas en los periodistas del centro de la República, en la Ciudad de México, llámese espionaje, mecanismos dirigidos de amenazas a través de la vida online. Y una de las cosas que menciona Julio que es muy importante destacar es que si bien es cierto que existe esta violencia física y que cada vez la vemos más constante y se vuelve algo mucho más identificable, existen otros mecanismos y otras violencias que afectan la libertad de expresión y el libre flujo de ideas. Y por eso digo que el Estado se vuelve la mayor amenaza contra la libertad de expresión, porque aún seguimos encontrando una proliferación inmensa de legislaciones que criminalizan el ejercicio de la libertad de expresión, que incluso criminalizan la búsqueda de información. Tenemos leyes que criminalizan la manipulación de imágenes y que le dicen a un periodista, si tú quieres hacer sátira, no puedes hacerlo con ciertas figuras porque te conviertes puedes llegar a la cárcel por hacerlo. Este tipo de cosas son cosas que van limitando el espacio en el que puede jugar un periodista y en el que puede ejercer libremente su trabajo. En ese sentido es que es totalmente inverosímil que hablemos de democracia cuando tenemos a un periodista pegado contra la pared en una situación en la que siempre tiene que decidir entre la plata o el plomo. Pero como, por ejemplo, leyes que restringen, algunas que son fundamentales. Bueno, ya mencionaste esto de que ciertas caricaturas no pueden ser publicadas, etcétera, pero otro tipo de leyes importantes. Existen 3 estados de la República que todavía tienen tipificados los delitos contra el honor, calumnias, injurias, difamación. Como delito penal. Como delito penal y que son utilizados para ir en contra de los periodistas y iniciar un proceso penal en su contra. Ahora hemos visto que en aquellos estados en los que no tienen tipificados estos delitos, la violencia institucional a través de las demandas de daño moral se ha convertido en la nueva forma para intimidar, para hostigar a un periodista e incluso llevarlo a una precariedad patrimonial tremenda, ¿no? Estas son distintas formas de violencia, pero que obviamente generan un ambiente muy complicado para aquellos periodistas que quieren buscar información. Hay otra ley que también es muy preocupante, que criminaliza, dice, aquella persona que busque información en materia de seguridad será sancionada con una pena de tantos a tantos años. La Corte ya ha determinado que este tipo penal va en contra de la libertad de expresión y aún así tenemos una decena de estados que siguen tipificando este delito. Hacemos un corte y regresamos. Regresamos. Roberto, ¿y hay digamos, podemos caracterizar a los estados, las regiones donde esto es más grave? Sí, ciertamente hay estados donde se ha expresado más esta violencia. El estado que encabeza el número de agresiones físicas, de asesinatos contra periodistas es Veracruz. Desde hace rato ya, desde hace casi 2 años. Pero también es un número muy importante en Chihuahua, no solamente por el número, sino por el perfil, como decía Julio, de los periodistas victimados. Está Miroslava, pero también está en Ciudad Juárez el Choco, que es una agresión impune para variar. Yo quisiera hacer un énfasis sobre el tema de por qué esto le debe interesar a la gente. Porque yo creo que la población, un poco de autodefensa, para tener la conciencia tranquila, para poder dormir en paz, dice, a ver, si hay violencia en las calles, que se agarren a balazos, este es un asunto entre malos, se están matando entre ellos. Y si hay violencia contra periodistas, debe ser porque los periódicos tienen algo que ver con los malos, ¿no? Y yo no digo que esto no pueda ocurrir. Yo digo que la prensa debería ser entendida por la gente como una extensión, como una herramienta para enterarse de las cosas, para participar en el debate público de nuestros problemas y para vigilar a los funcionarios. Cuando esto no ocurre, algo se empieza a pudrir, ¿no? Sí. Y entonces la gente tendría que patearle la puerta a los medios diciendo, oye, ¿por qué no estás haciendo bien tu trabajo? Pero daría la impresión de que la gente supone que no estamos haciendo bien nuestro trabajo porque no le interesa que maten a periodistas. Es más fácil juntar a un grupo de personas en el Ángel por un partido de fútbol, mucho más fácil. La gente puede corear mucho más fácil un gol que una injusticia en este país. Creo que para redondear nada más, los medios de comunicación tenemos muchos desafíos tecnológicos,
laborales, profesionales, etcétera. Pero el principal de ellos es cómo reconstruimos esta relación con la comunidad para que la comunidad se sienta afrentada, como ocurre en muchos países, cuando un periodista es asesinado, porque esa comunidad se entera de que ese asesinato la despoja a ella del ejercicio de un derecho, que es el derecho a saber. Mientras no logremos hacer eso, entre otras cosas, este problema no va a ser resuelto. No, claro, tienes toda la razón. Habría que decir una cosa, digamos, que lo estamos viendo en Estados Unidos y también en algunos países europeos, toda esta idea de descalificar a la prensa, ¿no? Sí. Por parte del Estado, ¿no? Pero en Estados Unidos, mientras Trump insulta más a los periódicos están más leídos, se suscribe más la gente, porque dice algo se está descomponiendo, tengo que enterarme mejor. Entonces compro más periódicos o me suscribo a internet o lo que sea. El fenómeno aquí es diferente. Sí, no responde. No, a lo que iba es a lo siguiente, digamos, vemos casos sistemáticos en lo que se está tratando es de destruir estos referentes de la ciudadanía, ¿no? O sea, el peligro de este tipo de ataques en muchas partes es este, y lamentablemente aquí no estamos reaccionando. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. O no lo estamos viendo así, pero eso nos llevaría también a pensar en otras cosas, como por ejemplo el desencanto con la política, o sea, no sé, digamos, empezar a ir más a fondo en lo que está pasando con la ciudadanía y la relación de la ciudadanía con el espacio público, ¿no? El desencanto de que hay una identidad ciudadana que le ayuda a unos cuantos, pero que la mayoría de la gente, decir eres un ciudadano, tienes todos tus derechos, pues no le sirve de nada por su pobreza, su marginación, por muchas cosas, ¿no? O sea, ahí hay una serie de problemas quizá que habría que analizar ya más de fondo, de por qué esta esfera de la opinión pública no es algo defendido por todos, ¿no? Y quizá porque no les está de alguna manera siendo algo de sentido, me parece, no sé. Es imprescindible que haya una reforma de lo que es los medios de comunicación, la sociedad y el poder. El propio Peña Nieto, con su paquete de reformas estratégicas, que son muy discutibles, pero eso es para otro momento, no fue capaz de incluir de verdad la intención de reformar un sistema caduco, inoperante, corrupto, pervertido de las relaciones de los medios de comunicación con el poder. Prometió Peña Nieto como candidato regular los mecanismos para la distribución de la publicidad oficial a los medios de comunicación, que es una de las formas fundamentales del manejo y el control de los medios de comunicación. El hecho de que el presupuesto se utilice como fórmula de castigo a quienes critican y de premio y bonanza económica para quienes se acomodan a los dictados de los coordinadores de comunicación social. En lo personal, me parece que con Peña Nieto se ha vivido un retroceso terrible a fórmulas incluso superadas de corrupción de las relaciones periodísticas, a fórmulas arcaicas, primitivas de corrupción por una parte, y por otra la novedad de los negocios mediante contratos para personajes del medio periodístico que de pronto se convierten en empresarios, constructores, empresarios prestadores de servicios, sin ninguna posibilidad real de cumplir con lo que se comprometen, pero una fórmula para una corrupción, entre comillas, de cuello blanco. Se necesita, además, que haya una reforma particularmente a los medios electrónicos y particularmente a las grandes televisoras, que son las principales constructoras de la percepción social y por tanto impiden el sano desarrollo de cualquier intento democrático en este país. Mezclar opinión con información. Estamos llenos de conductores de radio y de televisión que descalifican, ofenden, son altisonantes y groseros con ciertos personajes y complacientes y serviles con otros, mezclando información con opinión de una manera absolutamente impune. Entonces se necesita una reforma de los medios de comunicación que por desgracia tiene que estar inscrita en una reforma política general que difícilmente va a ser aprobada por los mismos beneficiarios de ese sistema conocido. Eso que dices es muy interesante, ¿no? Porque se dice muchas veces, no, pues es que es imposible separar la opinión de la información. Es cierto, hasta cierto nivel uno no puede prescindir de sus prejuicios, pero por supuesto que hay, ¿no? Hay de prejuicios a prejuicios, ¿no? Y de manejo de la información seria a manejo de la información no seria, ¿no? No sé, pero ese es un tema. Yo estoy de acuerdo que
todo eso afecta el problema de la opinión pública y también la relación de los ciudadanos con la opinión pública, ¿no? Sí, yo creo que por un lado el tema de la publicidad oficial juega un papel muy relevante que forma parte del campo de batalla al que se enfrentan los periodistas cuando tratan de buscar información. Nosotros en la documentación hemos visto que un periodista puede incluso recibir una amenaza solamente por hacer una solicitud de información relacionada con algún funcionario público que está pagando al propio medio publicidad oficial. Y es automático, si sigues preguntando, te vamos a correr, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues obviamente afectan en las libertades que puede ejercer el periodista, tomando en cuenta que en los estados de la República los medios pueden llegar a depender de la publicidad oficial hasta en un 80% de sus ingresos, y que hay estados de la República incluso en los que no existe ningún otro ingreso privado para la publicidad oficial, y que la forma en la que se ejerce y la forma en la que se vive es totalmente como un medio público, como un medio que habla desde el gobierno. Entonces esta cuestión es algo definitivamente preocupante y es lamentablemente de las 3 promesas prioritarias de Enrique Peña Nieto, la única que nunca más se volvió a mencionar, ¿no? Se habló de transparencia, se hizo, se habló de anticorrupción, se hizo, y publicidad oficial se quedó en el tintero completamente y en el compromiso 95 del Pacto por México. Y esto pues es algo muy preocupante porque definitivamente desde artículo 19 hemos dicho la violencia contra la prensa no se va a acabar si no se acaba con la violencia económica, porque eso también impacta directamente en la precariedad laboral a la que se enfrentan los periodistas. A mí me comentaba una periodista en el estado de Oaxaca: a nosotros nos pagan por nota publicada, 30 pesos, pero si esa nota tiene o toca a algún funcionario público que paga por publicidad oficial, no me la publican. Y eso, entonces termino ganando 60 pesos. Entonces lo mejor que puedo hacer es recibir el boletín de prensa y darlo como nota propia. ¿Por qué? Porque yo necesito dinero para pagar la vida de mis hijos, para tener... Es una situación bien complicada. ¿Y cuál sería, por ejemplo, un camino para reformar eso? Yo recuerdo hace muchos años, y ya no recuerdo exactamente contra quién se refería López Portillo, pero me acuerdo que López Portillo alguna vez le retiró los apoyos. A procesos. Sí, ¿verdad? no pago para que me peguen. No pago para que me... Es increíble. Como si el dinero pues fuera eso era de él, claro. Sí, y no me peguen a mí en lo personal, me están afectando a eso mí. verdaderamente es un ejemplo de patrimonialismo increíble, ¿no? O sea, como si el cargo es propiedad privada. ¿Y el presupuesto? Debería de haber Pero fue una buena noticia, ¿eh? Porque el proceso entendió que su camino era otro. Su camino era apelar al público, elevar el precio de su revista, buscar publicidad comercial, ¿no? Y ahí tenemos el proceso, que sigue siendo la revista exitosa que ha sido por décadas, especialmente en el ámbito político. Es un tema complejo. Yo no estoy seguro que solamente sea una de las promesas incumplidas en el pacto. Yo creo que el tema de anticorrupción es de los temas más remotamente acercados por parte. Sí, pero regresando a esta cuestión del manejo de los comunicaciones. recursos públicos para la publicidad en los medios, digamos, ¿qué cosas podrían hacerse? Yo creo que aquí al principio hay un pasaje en El Príncipe de Maquiavelo donde dice: el príncipe favorecerá el surgimiento de nuevos periódicos dóciles cuando hay un periódico crítico, ¿no? Y si hay uno crítico, yo pongo 3 dóciles. Aquí al príncipe se le pasó la mano, porque cuando hay un crítico pone una docena dóciles, ¿no? Y alienta ese fenómeno. Yo creo que entra por el camino de la transparencia, de decir, ¿en qué gastas dinero? Claro. Pero supone reformar los congresos, porque los congresos locales son dóciles, los jueces locales son dóciles, en el gobierno todo el mundo se tapa los unos a los otros, no hay oposición. Es un problema estructural muy profundo. Y sí creo que estamos en una crisis, como dice Julio, que tendría que reformarse tantas cosas, pero creo que la democracia no es así. La democracia va haciendo reformas paulatinas en sucesivos acercamientos. Uno preguntaría, ¿cuáles son las 2 o 3 primeras medidas urgentes que habría que tomar para resolver esto? Yo creo que son el tema de transparencia en la publicidad gubernamental en todos los estados, ¿no? Por lo menos una primera generación de estas leyes, ¿no? Y un par de modificaciones para crear nuevos tipos penales en materia de agresión a periodistas en el ámbito federal, porque no hay periodistas asesinados en los estados donde en la historia no hay un policía o un ministerio público o un político cómplice. Cuando la federación tenga la capacidad de atraer los casos más emblemáticos nada más, pero para eso se necesita una modificación
de un tipo penal, la modificación del Código Penal Federal. Lamentablemente, solo dura media hora nuestro programa y yo les agradezco mucho que pudiéramos comentar estas cosas, ¿no? Yo creo que es un tema muy importante. Yo como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, evidentemente nos preocupan nuestros periodistas. Roberto es un egresado de nuestra facultad. No quiero decir, no hay nadie perfecto como Vázquez Mota, ¿no? No, para mí Pero, es un orgullo ser egresado de pero la facultad. digo, evidentemente es de nuestra sangre que fluye lo que le pasa a los periodistas, ¿no? Son nuestra gente y estamos realmente preocupados y completamente solidarizados, ¿no?, con lo que le pasa a nuestra gente, que es la forma que debíamos de verlo y entenderlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Contrario. Gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes.